Ya, listo. A ver, hoy día vamos a ver lo que son los sistemas trifásicos desequilibrados, ¿ya? Y un poquito lo que es el estudio de batímetros. Cuando hablamos de sistemas trifásicos desequilibrados, estamos hablando de un sistema que tiene diferente valor eficaz, ¿no? Que mantiene la misma pulsación, pero que a la misma vez el desfase no es uniforme. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver ya un poquito más con ejercicios más adelante, pero veremos, ¿no? De qué se trata y de demás cosas, ¿no? Tenemos aquí un sistema delta, como podemos ver, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que las tensiones de la gama delta están determinadas, ¿no? Sin ninguna dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que si a nosotros nos da un valor de tensión y un valor de cociente, fácilmente vamos a poder determinar estos valores, ¿no? Pero una diferencia a comparación de un sistema equilibrado es que este no se puede plantear como un sistema equivalente monofásico. Al ser un sistema desequilibrado, necesariamente tenemos que calcular los valores para las tres fases, ¿no? En este caso. Entonces no se puede plantear un sistema monofásico equivalente, ¿no? Listo. Y de la misma forma para lo que es el sistema en estrella, ¿no? Eh, habíamos visto que en un sistema equilibrado, en estrella, la cociente por el neutro daba un valor de cero. En este caso, ese valor es distinto de cero, ¿no? La cociente en el neutro. Entonces, ¿qué más nos dice, no? Eh, nos dice que las tensiones de las damas en estrella están determinadas sin ninguna dificultad también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si a nosotros nos da un valor de tensión de cociente, fácilmente vamos a poder determinar estos valores, ¿no? Pero, como se había mencionado, tampoco se puede plantear un sistema equivalente monofásico. Sí o sí hay que trabajar en las tres fases, ¿no? Entonces, esa es una pequeña diferencia, ¿no? Entre un sistema equilibrado y un sistema desequilibrado. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Y nos dice, ¿no? Entre las fases A y B, nos dice, ¿no? Existe una carga cuya impedancia es de 10 ohmios con un desfase de 30 grados, ¿no? Hasta ahí todo bien, todo claro. Nos dice, entre las fases B y C se conecta un grupo de 10 lámparas incandescentes de 150 vatios cada uno. Y nos dice que entre las fases C y A se tiene conectado un motor monofásico de las siguientes características, ¿no? Nos dice que es un motor, ¿no? Con una potencia de 2 caballos vapor, rendimiento del 80% y un factor de potencia de 0,78. Y que esta tiene una tensión nominal de 220 voltios. Nos dice ya las cocientes en cada una de las líneas que alimentan a las cargas. Supone secuencia positiva, ¿no? Entonces ya teniendo, ¿no? Referencia de todo esto, entonces vamos a pasar a hacer nuestro esquema, ¿no? Se puede plantear de distintas formas, ¿no? En este caso nosotros lo vamos a plantear de la siguiente forma. Tenemos una línea trifásica y tenemos tres cargas, ¿no? Que están conectadas en delta. Estas cargas también podemos representarlas de esta forma, ¿no? Como podemos ver en la parte derecha, ¿no? Entonces, como se había visto, eh, la impedancia entre las fases A y B es de 10 ohmios con un desfase de 30 grados, ¿no? Y en este caso, para la fase BC, que es un grupo de lámparas, o una lámpara, si no me equivoco, 10 lámparas, ¿no? Un grupo de 10 lámparas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular esta impedancia, ¿no? Este ZBC. ¿De qué forma? Vamos a tener el voltaje al cuadrado sobre la potencia, ¿no? Por el coseno de phi, que en este caso al ser resistivo es directamente 1, ¿no? Entonces, la tensión con la que trabaja es de 220 y pues la potencia va a ser 10 por 150, porque la potencia de cada lámpara es de 150 vatios, ¿no? Entonces, esta impedancia nos va a dar un valor de 32,27 con un desfase de 0 grados, ¿no? Muy bien. Y pues nos dice que para la fase CA tenemos un motor, ¿no? Un motor de 2 caballos vapor.
En este caso, esta potencia lo que se está haciendo es convertir, ¿no? A kilovatio. Entonces, en este caso, 2 por 736, pero al ser el rendimiento del motor del 78%, no, del 80%, ¿no? En este caso aquí sería sobre 0.8, ¿está bien? En este caso está aquí con 0.78, un pequeño error de tipeo, ¿está bien? Pero aquí, como les decía, es sobre 0.8, no 78, ¿está bien? Y pues el factor de potencia que nos dice va a ser 0.8, ¿no? Eh, sí, ¿no? Miren, aquí un pequeño error, ¿no? El rendimiento del 80% y el factor de potencia es 0.78. Entonces hay un pequeño error. Ya, eso nomás, ¿no? Luego nos dice que el valor va a ser de 20.52 con un desfase de 36.9. Esto lo revisan, ¿sí? Este valor seguramente está erróneo, ¿no? Eso. Eh, bueno, más allá de eso, de los resultados, a nosotros lo que nos interesa es aprender la parte conceptual, ¿no? Que es lo más importante, para ya luego no cometer errores. ¿Qué se había dicho? Que las impedancias, ¿no? En un sistema desequilibrado van a ser con un desfase que no es simétrico, ¿no? Y podemos verlo, ¿no? En esta parte. Habíamos visto que en un sistema equilibrado los desfases eran de 0, 120, menos 120, ¿no? O sea, es equilibrado, simétrico, como se dice, ¿no? Y como podemos ver aquí, o sea, el desfase es completamente diferente, ¿no? Este nos da 30, este nos da 0 y este nos da 36.9. Entonces, es por esa razón que es necesario, ¿no? Calcular todos los valores. Y muy aparte que las magnitudes también, ¿no? De dichas impedancias no son iguales, son diferentes. Entonces siempre, ¿no? Hay que trabajar, es un poquito más trabajoso, se podría decir, ¿no? La resolución de los ejercicios en sistemas desequilibrados. No, entonces el procedimiento es el mismo, ¿no? Casi calcular voltajes, cocientes y más cosas, ¿no? En este caso vamos a calcular la cociente I sub AB, que son las cocientes de fase, ¿no? En este caso, se está tomando como voltaje de referencia al voltaje BC, como podemos ver aquí en este esquema, ¿no? Voltaje BC con un desfase de 0 grados, ¿no? Entonces, las tensiones, al ser tensiones, ¿no? Tensión de líneas igual a tensión de fases, se podría decir, ¿no? Porque es un sistema delta. Entonces, dichas tensiones van a tener un desfase uniforme, como se puede ver, ¿no? La tensión de referencia BC está con desfase de 0 grados, la tensión B sub AB está desfasada a 120 grados y pues la tensión B sub CA menos 120 grados, ¿no? Eso, ¿no? En cuanto a las tensiones, al ser tensiones de línea, tienen una tensión simétrica, se podría decir, ¿no? Digo, un desfase simétrico. Pero ya más allá, al hacer el cálculo de las impedancias y las cocientes, los desfases ya no son simétricos, ¿no? Entonces, vamos a calcular el valor de las cocientes de fase, que prácticamente sería la tensión de fase sobre la impedancia, ¿no? Entonces, nos van a dar estos valores de aquí, ¿no? La cociente I sub AB, I sub BC y sub CA. Entonces, como podemos ver, las magnitudes son completamente diferentes y el desfase, como se había mencionado anteriormente, no es simétrico, ¿no? Entonces, nuevamente, de calcar, ¿no? Es necesario hacer el cálculo de todas las cocientes, ¿no? Y pues ya aplicando, ¿no? Lo que es ley de cociente Kirchhoff, ¿no? Entonces, podemos determinar, ¿no? La cociente I sub A, en este caso va a ser I sub AB menos I sub CA, ¿no? Lo único que se está haciendo es analizar este punto de aquí, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Para los otros puntos. Que I sub B va a ser igual a I sub BC menos I sub AB, ¿no? En este caso, lo que está haciendo es calcular las cocientes de línea. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, ¿no? Tenemos que realizar el cálculo para las tres líneas, ¿no? En este caso. Y la cociente I sub A nos da un valor de 28, ¿no? Con un desfase de 69.4. La cociente I sub B, 23.03, con desfase de menos 72.8. Y pues I sub C de 17.19 con desfase de menos 165.8, ¿no?
Entonces, con eso ya habríamos acabado la resolución de este ejercicio. Como pueden ver, no es nada complicado, ¿no? Solamente hay que trabajar de la misma forma que se trabaja en sistemas equilibrados, simplemente que el cálculo hay que realizarlo para todas las líneas, para todas las fases, ¿no? Eso sería. Y a ver, veremos otro ejemplito, ¿sí? Nos dice una carga en estrella con una impedancia Z de 3 ohmios, ¿no? O una impedancia Z sub B que es igual a 2 más J 3 ohmios y una ZC que es igual a 2 menos J ohmios se conectan a un sistema trifásico de 4 conductores. ¿No? En este caso, al ser 4 conductores, un sistema en estrella, ¿no? Nos dice que la tensión es de 100 voltios y que la secuencia es CBA. ¿Qué nos pide? Determinar las intensidades de cociente en las líneas, incluido el neutro, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho antes, no? La sumatoria de la cociente I sub A más I sub B más I sub C no va a ser cero porque no es un sistema equilibrado. Siempre nos va a dar un valor. Y ese valor va a ser la cociente que circula por el neutro, ¿no? Entonces, interpretando el problema, es siempre necesario dibujarse, ¿no? Lo que es el esquema con el que vamos a trabajar, en este caso un sistema en estrella, y pues hacernos el diagrama fasorial, ¿no? Para no perdernos en la resolución. ¿Está bien? Diagrama fasorial. Listo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Como pueden ver, casi todo es trabajo con ley de Ohm, ¿no? La cociente I sub A va a ser igual a B sub AN sobre Z sub A. B sub AN va a ser la tensión de fase, ¿no? Que en este caso, este valor de 57,73 sale de la relación, ¿no? Que es la tensión de línea sobre raíz de 3, ¿no? Que en este caso sería 100 sobre raíz de 3, ¿no? 57,73, ¿está bien? Y vamos a tomar, como podemos ver, ¿no? En nuestro esquemita aquí abajo, vamos a tomar como referencia la tensión B sub AN, ¿no? Entonces el desfase de esta tensión va a ser cero, ¿no? Cero. Y como se había dicho, ¿no? Las tensiones van a tener un desfase simétrico, ¿no? Entonces la tensión B sub BN 120 grados y la tensión B sub CN menos 120 grados, ¿no? En este caso menos 120 o también, ¿no? 240 grados, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Listo. Entonces calculamos, ¿no? Los valores de las cocientes. Reemplazamos lo que son el valor de las tensiones sobre el valor de las impedancias que ya nos están dando en el enunciado, ¿no? Entonces, como podemos ver, nuevamente, ¿no? El desfase para estas cocientes no es simétrico y las magnitudes tampoco, ¿no? No son iguales. Entonces vamos a tener una cociente I sub A de 19,24 con desfase cero, una cociente I sub B con un valor de 16,01 con desfase de 63,7 y pues que la cociente I sub C va a ser de 25,82 con desfase de menos 93,4. Entonces ya habríamos calculado lo que son las cocientes de línea de nuestro sistema, ¿no? Y como es un sistema estrella, la cociente de línea es igual a la cociente de fase, ¿no? Eso habíamos dicho ya, ¿no? En la anterior clase. Y nos piden calcular la cociente en el neutro. Que hemos dicho que la cociente en el neutro va a ser igual a la sumatoria de estas tres cocientes, ¿no? I sub A más I sub B más I sub C. Entonces, emplazando esos datos, al ser un sistema desequilibrado, habíamos dicho que la cociente en el neutro va a tener un valor, ¿no? En este caso, este valor nos da de 27,31 con un desfase de menos 24,7, ¿no? Entonces, con eso ya habríamos acabado también las resoluciones de ejercicio. Entonces, como pueden ver, el trabajo es simple, es más que todo darse cuenta, ¿no? Analizar un poquito y interpretar el ejercicio, ¿no? Entonces, las resoluciones así es metódica, ¿no? Y hay diferentes formas, ¿no? De resolver eh, lo que son sistemas trifásicos. Y en este caso vamos a ver otro tipo de análisis, que es por cocientes de Mille, ¿no? Y nos dice, ¿no? Si el análisis considera la impedancia de los conductores, entonces se puede aplicar el método de las cocientes de Mille.
¿no? Entonces, como podemos ver, vamos a tener un sistema en estrella, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es analizar las cocientes de malla, como se está viendo, ¿no? La cociente I sub 1, la cociente I sub 2 y la cociente I sub 3. No, este es un método más para la resolución de sistemas trifásicos desequilibrados. Entonces, vamos a tener tres ecuaciones, ¿no? Porque tenemos tres mallas. Entonces, lo único que hacemos es analizar, ¿no? Entonces, vamos a tener para la malla 1 una tensión B sub AN, ¿no? Ay, perdón, una tensión B sub AN, ¿no? B sub AN, que va a ser igual a Z11 por I1, ¿no? Z11 por I1 más Z12 por I2 más Z13 por I3, ¿está bien? Luego, la siguiente ecuación va a ser B sub Bn, ¿no? Que va a ser igual a Z21 por I1 más Z22 por I2 más Z23 por I3 y todo eso, ¿no? Entonces, esto es más un poquito de nomenclatura, ¿no? Este es Z11, Z21, Z31. Este Z11, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a Z sub A, que es la impedancia, ¿no? Esta de aquí, más Z sub L, que es la impedancia de línea que pasa por la línea A, ¿no? Más Z sub N, que es la impedancia del neutro. Entonces, como pueden ver, simplemente Z11 va a ser la suma de todas estas impedancias. ¿A qué va a ser igual Z12? Z12 va a ser igual a eh, la impedancia del neutro, ¿no? Esta impedancia del neutro. Porque es la Z12 va a ser la impedancia que está entre la malla 1 y entre la malla 2, ¿no? Entonces, Z sub n. Y como podemos ver, Z12 va a ser igual a Z21, a Z23, Z32, Z13 y Z31, ¿no? Entonces, yo considero que esta parte se entiende, ¿no, chicos? Yo creo que no hay dudas. De todos modos, aquí está explicadito, ¿no? Entonces, simplemente eso. Lo único entonces que tenemos que hacer es, ¿qué? Calcular las impedancias, ¿no? Calcular las impedancias, reemplazar esos valores en nuestro sistema de ecuaciones, porque las tensiones también ya las tenemos y calculamos el valor de las cocientes, ¿no? Entonces simplemente sería eso, por el método de Malles. Ahora, otra forma también, ¿no? Eh, de resolverlo, se podría decir, es aplicando lo que son las admitancias, ¿no? Como podemos ver aquí. Y el análisis es similar, ¿no? Simplemente el análisis se hace de la siguiente forma. Nos dice que la tensión B sub AN, ¿no? Que es la tensión en este punto va a ser igual a Z sub A más Z sub L, ¿no? Por la cociente I sub A más Z sub N por la cociente I sub A más I sub B más I sub C, ¿no? Entonces, esta es otra forma de resolverlo, ¿está bien? Este es otro sistema de ecuaciones que se puede aplicar, simplemente que en este caso se aplican lo que son las admitancias, ¿no? Entonces nos van a dar el siguiente sistema de ecuaciones y lo único que tenemos que hacer es calcular, ¿no? Lo que son las admitancias y pues ya, luego calcular, ¿no? Lo que son las tensiones que también nos van a dar. Y en resumen, ¿esto para qué se hace? Esto se hace con el fin de calcular la cociente en el neutro, ¿está bien? Todo esto es el análisis que se hace, ¿no? Se está despejando y todo, ¿no? Un análisis que no es necesario hacerlo en el examen, ¿no? Simplemente te anotan la fórmula y ya está, ¿no? Entonces, para calcular la cociente en el neutro, se utiliza la siguiente ecuación, que va a ser y sub A por B sub AN, más Y sub B por B sub N, más Y sub C por B sub Cn, ¿no? Todo esto sobre 1 más Z sub N por la sumatoria de las admitancias de las tres líneas, ¿no? Que sería Y sub A más Y sub B más Y sub C, ¿no? Entonces, la forma para calcular la cociente en el neutro por el método de mallas sería esta, ¿no? Entonces, lo único que ustedes tienen que calcular, ¿no? Es esto de aquí, ¿no? Las admitancias, ¿no? Calcular las admitancias porque lo demás ya lo tienen de dato, ¿no? B sub n lo van a tener, B sub n, B sub c, ¿no? Entonces solamente se calculan
las admitancias y van a tener la cociente en el neutro, ¿no? Entonces eso sería en cuanto al análisis por el método de mallas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Aquí un ejemplito, otra vuelta, y nos dice, ¿no? Nos dice un sistema trifásico tetrafilar de 4 hilos, ¿no? De 380 voltios, 50 Hz, alimenta, nos dice, a dos motores de las siguientes características. Un motor 1 que es trifásico de 10 caballos de vapor, descendimiento 90%, con un factor de potencia de 0,86 y 380 voltios. Y un motor 2 que es monofásico, nos dice, ¿no? De 1,5 caballos de vapor, rendimiento del 81%, el factor de potencia de 0,8 y 220 voltios. ¿Qué nos dice? El motor 2 se conecta entre la fase C y el neutro, nos dice, ¿no? Los conductores de las fases A, B y C tienen una resistencia de 2 ohmios y una inductancia de 8 milihenrios cada uno. La resistencia del neutro se considera igual a 3 ohmios. Nos dice hallar la cociente por el neutro y las cocientes por cada línea, ¿sí, no? Entonces lo único que nos pide es calcular la cociente por el neutro y las cocientes por cada línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes, ¿no? Dibujar nuestro sistema, ¿no? De 4 hilos, como podemos ver. Y pues este sistema de 4 hilos también se puede dibujar de la siguiente forma, ¿no? Que sería esta parte de aquí de la derecha. Un sistema en estrella con un motor trifásico y un motor 2 que se conecta entre la fase C y el neutro, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos lo que es nuestra impedancia de línea, que va a ser 2 más J por 2pi, ¿no? 2pi por 50 por 0,08, ¿no? Y vamos a tener lo que es el valor de la impedancia de línea, que sería 2 más J por 2,51, ¿no? Esto lo vamos a expresar de la siguiente forma, que va a ser 3,21 con desfase de 51,4. Nos dice que la Z en el neutro va a ser 3 más J0, ¿no? Eso, si no me equivoco, nos da de dato, ¿sí, no? La resistencia, ¿no? Del neutro se considera igual a 3 ohmios, ¿no? Entonces 3 más J0 o directamente 3 con un desfase de 0 grados, ¿no? Y listo, ¿no? Lo único que tenemos que calcular ahora es las impedancias, ¿no? De las impedancias de fase, ¿no? Que en este caso también se puede decir la impedancia digo, la impedancia ZM1 y ZM2, ¿no? Las impedancias de los motores en cada fase, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos, no? Primero calculamos la potencia para el motor 1, ¿no? Que va a ser 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase o coseno de phi, ¿no? Y esto va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase. Y bueno, esta cociente de fase va a ser igual al voltaje de fase sobre la impedancia Z sub M1 por el coseno de phi, ¿no? De aquí despejamos ZM1, ¿no? Que es la impedancia del motor 1, ¿no? ¿Esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 veces el voltaje de fase al cuadrado por coseno de phi sobre la potencia 1, ¿no? Reemplazamos datos. Va a ser 3 veces por la tensión de fase, que en este caso es 220 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje de línea, mejor dicho, es de 380 volts. Entonces, 380 entre 6 de 3 nos da 219,39, ¿no? Pero nosotros 220, ¿no? Lo conocemos más como 220 volts. Por el factor de potencia, ¿no? Coseno phi 0,86. ¿Está bien? Ahora nos dice que este motor 1 tiene una potencia de 10 caballos de vapor, ¿no? Entonces esto hay que transformar a vatios. Entonces por 736, ¿no? Y esto sobre el rendimiento del motor, porque el motor no trabaja al 100%, trabaja al 90%, nos dicen, ¿no? Entonces todo esto divide entre 0,9. Entonces vamos a tener que ZM1 va a ser igual a 15,27, ¿no? Ohmios. Ahora, ¿de dónde sale este desfase de 30,7? ¿No? Esa tal vez la pregunta de muchos. Simplemente es el valor
es de 0.86, o sea, es el valor del factor de potencia. Si ustedes hacen el arco seno de 0.86, les va a salir 30.68, ¿no? Grados. En este caso, yo le he puesto 30.7 directamente, ¿no? Redondeando. Entonces, este ZM1 va a ser igual a 15.27 ohmios con un desfase de 30.7, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Calculamos lo que es el ZM2, vamos a tener lo que es el voltaje de fase al cuadrado por coseno de phi sobre la potencia, ¿no? Eh, entonces, reemplazamos datos. Vamos a tener 220 al cuadrado por 0.8, que es el factor de potencia, ¿no? Del motor 2. Y esto de la misma forma, ¿no? Calculamos la potencia en vatios, ¿no? Si no me equivoco, es 1.5 caballos vapor también. Transformamos a vatios por 736, todo esto sobre 0.81, que es el rendimiento del motor. Nos sale 28.41 ohmios, ¿no? Pero el desfase va a ser igual a 36.7, dice, ¿no? ¿De dónde sacamos este valor? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Es el arco seno del factor de potencia de nuestro motor, que en este caso es 0.8. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, les va a salir 36.87, si no me equivoco. Ya. Entonces, un error de typeo también, ¿no? 36.8 en este caso. Para no tener más complicaciones con los cálculos, lo vamos a trabajar con 36.7 nomás, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ¿no? Las impedancias de nuestros motores. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Nos dice Z sub A va a ser igual a ZM1. Z sub B va a ser igual a ZM1. Entonces, lo único que está haciendo aquí es una nomenclatura, ¿no? Este ZM1 lo vamos a cambiar a ZA. Este ZM1 lo vamos a cambiar a ZB. Y este ZC, como pueden ver, tenemos dos impedancias en paralelo. Entonces, Z sub C va a ser igual a ZM1 por ZM2 sobre ZM1 más ZM2, ¿no? Se está simplemente haciendo el paralelo de esas dos impedancias. Entonces, con eso ya tendríamos calculado lo que son los valores de nuestras impedancias de nuestro sistema desequilibrado, como se menciona aquí, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos el valor de nuestras impedancias. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa calcular lo que son las cocientes, o mejor dicho, el valor de las cocientes, ¿no? De nuestro sistema. Entonces, aplicando el método que hace poco habíamos mencionado, entonces simplemente es reemplazar esos valores de impedancia en nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Que ya tenemos. Entonces, lo que se está haciendo aquí es calcular Z11, Z22, Z33, ¿no? Que en este caso va a ser Z sub A más Z sub L más Z sub N, ¿no? Estos valores ya lo tenemos. Entonces, el valor de esta impedancia Z11 es de 20.86 con desfase de 29.6. Lo mismo para Z22 y para Z33 vamos a tener lo que es 15.52 con desfase de 30.6, ¿no? La impedancia en el neutro es directamente 3, ¿no? Y bueno, como también se había mencionado, ¿no? Hace rato en las ecuaciones que habíamos estudiado, Z12 va a ser igual a Z21, igual a Z23 y bueno, todo lo que dice aquí, ¿no? Que va a ser igual a la impedancia del neutro. Listo. Reemplazamos estos valores en nuestro sistema de ecuaciones y bueno, las tensiones ya también ya las tenemos, ¿no? P sub N, que es la tensión de fase, en este caso tensión como referencia, 220 con desfase de 0 grados, ¿no? El desfase en las tensiones va a ser simétrico, por lo tanto la tensión en la fase B va a ser menos 120 y para la fase C más 120 grados, ¿no? Listo. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es meterlo a nuestra calculadora eh, y sacar los valores de las cocientes, ¿no? Y sub 1, y sub 2, y sub 3. Y con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio, ¿no? En este caso no lo tengo calculado, ¿no? Entonces, eso se los dejo como tarea. Una forma también para que los revisen, ¿no? Si están bien hechos los cálculos y demás cosas. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? A ver, vamos a ver lo que es la carga trifásica desequilibrada en estrella con tres conductores, ¿no?
nos dice que un sistema trifásico de tres conductores en estrella con un neutro aislado, con carga desequilibrada en el punto común a las tres impedancias, no están al mismo potencial del neutro, ¿no? Por esta razón se le designa con la letra O en lugar de N o N'. A esto se le denomina el fasor ON, ¿no? Entonces, eh, este es el método de resolución, ¿no? De sistemas desequilibrados con tensión de desplazamiento del neutro. ¿Está bien? Y por lo tanto vamos a tener un sistema o un esquema que se ve de la siguiente forma. El fasor ON que se está mencionando, que es la tensión del desplazamiento del neutro, es este vectorcito de aquí, que está en rojo, ¿no? Entonces, esta es una forma de resolver también, ¿no? Cuando no se aprecia lo que es el hilo del neutro, ¿está bien, no? Entonces, vamos a tener el siguiente esquema, ¿no? Utilizando un caso general, nos dice, ¿no? El sistema se considera de la siguiente forma, ¿está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo mismo, ¿no? Un análisis por mallas, se puede decir, donde vamos a tener dos mallitas y lo único que tenemos que hacer es analizar, ¿no? Entonces B sub AB va a ser igual a Z11 por I1 menos Z12 por I2. ¿A qué es igual Z11? Z11 va a ser igual a todas las impedancias que influyen en mi mayor 1, que en este caso va a ser Z sub A más Z sub B más dos veces Z sub L, ¿no? Este ZL más este ZL, ¿no? Entonces simplemente es armar nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? En este caso nos va a salir Z11, Z22, Z12, ¿no? Ya. Entonces, ya teniendo esos valores, ¿no? De impedancias calculadas, nosotros resolviendo vamos a obtener los siguientes valores de cociente. I sub A va a ser igual a I sub 1, I sub B va a ser igual a I sub 2 menos I sub 1, I sub C va a ser igual a menos I2, ¿no? Ahora, aquí hay que realizar un cálculo extra. Como nosotros estamos aplicando lo que es el método de desplazamiento del neutro, como pueden ver, este va a ser el fasor ON, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una tensión AO, vamos a tener una tensión OB y vamos a tener una tensión OC. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que está haciendo es calcular esas tensiones, ¿no? B sub AO, B sub BO y B sub CO. ¿Está bien? Nos dice aquí va a ser igual, va a ser igual a Z sub L más Z sub A por IA. Estos valores de impedancia ya los tenemos, estos valores de cociente los calculamos, ¿no? Con este sistema de ecuaciones. Entonces emplazamos y vamos a tener lo que es el valor de B sub AO, B sub PO y B sub CO. ¿Está bien? Entonces, después de esto, nosotros calculamos la tensión B sub ON, que va a ser diferente para cada fase. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿cómo se calcula B sub ON? Va a ser igual a B sub BN menos B sub BO. B sub ON va a ser igual a B sub CN menos B sub CO. Y B sub ON va a ser igual a B sub AN menos B sub AO. ¿No? Pero, ¿a qué es igual B sub Bn? En este caso, ¿no? Nos dice B sub Bn va a ser igual al voltaje de línea sobre 6 de 3 con desfase de menos 30 grados. Y como habíamos dicho en las tensiones, ¿no? El desfase es simétrico, entonces, por lo tanto, menos 120. Y en este caso, si le sumamos 120 grados a menos 30, va a ser 90 grados positivos, ¿no? Para B sub An. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es calcular esta tensión B sub N, ¿no? Este vectorcito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, pero creo que no nos queda mucho tiempo, así que si se acaba el tiempo se vuelve a unir, por favor. Entonces, ¿no? Considerando el ejemplo anterior, nos dice, ¿no? El ejemplo que ya habíamos visto anteriormente, nos dice, hallar las corrientes de línea si el hilo del neutro se desconecta. Hallar también los voltajes en las impedancias de la carga. Entonces, Z sub A, Z sub B y Z sub C como Z sub L ya los teníamos calculados, ¿no? Estos datos los estamos utilizando del ejemplo anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular Z11, Z22 y Z12, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es reemplazar los datos de nuestras impedancias, que van a ser las siguientes, ¿no?
Z11 va a tener un valor de 36.31 con desfase de 34.2. Lo mismo para Z22 y Z12 va a ser igual a 18.31 con un desfase de 34.2, ¿no? Luego habíamos visto que el sistema de ecuaciones, ¿no? Para el análisis de este sistema va a ser Z11 por I1 menos Z12 por I2 igual a B sub AB. Y bueno, la ecuación que tenemos con B sub BC, ¿no? Entonces ya tenemos, ¿no? Z11, Z22, Z12 como Z21. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos, ¿no? Y bueno, esta tensión B sub AB y esta tensión B sub BC sabemos que es tensión de línea, ¿no? Entonces, en este caso se está tomando como referencia la tensión B sub BC, va a tener un desfase de 0 grados y pues la tensión B sub AB va a estar desfasada a 120 grados positivos, ¿no? Resolvemos el sistema de ecuaciones y determinamos esta cociente I sub 1 y esta cociente I sub 2. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya, a ver. 8, qué bacán. Ya, esto no está resuelto, ya. Entonces, como habíamos dicho, vamos a tener la cociente I sub 1 y la cociente I sub 2, ¿está bien? Y chicos, una disculpa, no lo tengo resuelto esto. Ya, entonces, teniendo esa cociente I sub 1 y sub 2, lo único que vamos a hacer es reemplazar esos valores y determinar estas cocientes, ¿no? Que va a ser I sub A, I sub B, I sub C. ¿Está bien? Necesito para que ustedes lo vean y lo practiquen. ¿Está bien? Entonces, ¿qué habíamos mencionado? Nuestro objetivo de nosotros es calcular esta tensión de aquí, ¿no? B sub ON. Entonces, ya teniendo estas cocientes, lo único que ustedes tienen que hacer es calcular este B sub AO, B sub BO, B sub CO. Lo único que tienen que hacer es reemplazar datos, ¿no? En este sistema de ecuaciones. Y pues, como habíamos dicho, esto va a ser directamente voltaje de línea 380 voltios, ¿no? Sobre 6 de 3. Entonces realizan, ¿no? Estas de B sub BN menos B sub BO y van a tener la tensión B sub ON. Ya en este caso no lo tengo calculado, pucha, qué macana, che, qué raro. Ya, entonces eso chicos, tenemos menos de un minuto, se vuelven a conectar por favor, vamos a ver este método más y ahí vamos a acabar, ¿sí? Entonces lo ve finalizar la reunión y se vuelven a unir, por favor.